Te damos la más cordial bienvenida, Ramiro, acá al programa. Gracias por venir a visitarnos. Lo decía temprano al presentar el programa, de que el libro ¿De dónde venimos, Guatemala? Ha sido un libro que causó mucho impacto y acá en Pulso Republicano con alguna regularidad lo recordamos mencionando para entender mejor nuestra realidad actual, conocer nuestra historia. Y recordamos que cuando nos visitaste el año pasado y nos presentaste el libro y discutimos acerca del libro, habías anunciado que ya estabas preparando un tomo 2. Y bueno, esa es la razón por la que estás acá, porque está muy cerca de salir del horno y presentarse el tomo 2 del libro De dónde venimos, Guatemala. Ramiro, bienvenido, un gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Mariano, muy agradecido. La verdad es que, mira, me emociona el poder platicar de esto porque eso de ponerse a escribir libros cuando no sos escritor es un tema en el que vas descubriendo cada vez ciertas dificultades, ¿verdad? Y entonces, el problema que tenemos ahorita, ¿verdad?, es que de repente el libro se hizo muy grande. ¿Cómo así se hizo muy grande? Pues hay demasiadas cosas que contar. Ok. Sí, hay demasiadas cosas que contar. Entonces, la idea era un poco ponerle todo el periodo desde la conquista hasta el final de la colonia, que después te voy a decir que yo creo que no deberíamos decir colonia. Bueno, aquí estamos para que nos abras el apetito respecto al tomo 2. Claro, y entonces fíjate que alguien me sugirió, mira, pues cortalo. Bueno, dije, entonces la conquista, ¿verdad? Según lo que he investigado, empezó en 1524 y terminó, en 1524 y terminó en 1697. Entonces, el libro empieza en realidad en 1517 y un poquito antes para explicar cómo estaba la cosa, el contexto. 1517, cuando llegan las primeras expediciones a Yucatán. Y entonces lo cortamos en 1697. Pero ahora nos damos cuenta, ya que, digamos, no he terminado todavía, ¿verdad? Ya casi está. Por eso yo te voy a decir, estás abriendo ya. Ajá. Y fíjate vos que entonces nos sale que el libro sale de 1200 páginas, ¿vamos? Entonces me dicen, pues, pero 1200 páginas, ¿quién va a comprar eso, vamos? Entonces lo dividimos, el tomo 2, en 2 partes. Ajá. Entonces ahorita hay parte 1, que sale el 12 de marzo, y la parte 2... O sea, que nos estás dando la primicia que el 12 de marzo tenemos el 12 tomo de 2, primera parte. Así es. Muchas gracias por ese honor, Ramiro, muchas gracias. Así que el 12 de marzo está listo, la primera parte, que son 5 capítulos. Y en julio, primero Dios, saldrá la segunda parte, que son otros 5 capítulos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata, verdad vos? ¿Por qué tan largo? ¿Verdad? Entonces, esta primera parte nos permite, digamos, hacer un análisis, ¿verdad?, de por qué es relevante, digamos, los 500 años. Yo me imagino que hay gente preparándose, digamos... la verdad es que no me imagino cómo van a ser los festejos. Y te voy a decir, alguien debería ser, y deberíamos tener festejos. A ver, recuérdanos por qué destacas ahorita esa fecha en este momento. El 10 de febrero de 1524 es el primer encuentro armado, digamos, entre don Pedro de Alvarado. La expedición que vino de México, ¿verdad? Con sus soldados españoles y sus aliados tlaxcaltecas y de otros pueblos mexicanos. Y se enfrentaron, digamos, al ejército del pueblo quiché. ¿Tienes ubicado el lugar donde se llevó a cabo ese evento? ¿El territorio? No. Digamos que no te quiero dar detalles de eso, porque... No, lo que pasa es que ya me picó. No, es que lo que pasa es que ahorita de todo lo que vamos a hablar es la parte anterior. Ok. Es decir, eso de lo que te estoy hablando es el capítulo 10. ¿Verdad vos? Pero, ¿por qué hablamos, digamos, de lo que viene antes? Te voy a dar un ejemplo de cosas que son bien interesantes. La primera, si Cristóbal Colón llega a América en 1492, ¿por qué llegan a Yucatán hasta 1517? Si había un hambre de oro, ¿verdad vos? Si había un hambre de explotar todo lo que nos han dicho, ¿por qué se tardan 25 años? Y la realidad es que no había tal interés. ¿Por qué no había tal interés? Porque en primer lugar, cuando ellos llegaron a Cuba y República Dominicana, Santo Domingo, la española, no encontraron oro. No encontraron grandes civilizaciones, encontraron 2 islas, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Hubo encomiendas, y esas encomiendas significaba que le daban un grupo de indígenas
a los españoles y ellos los explotaban, los ponían a producir algo y con eso hacían plata. Pero no había realmente una riqueza que tú dijeras, mira, con esto nos vamos a hacer ricos. Ahora, lo que hay que entender es el contexto histórico de lo que estaba sucediendo en España, ¿verdad? Porque la gente no se pone a pensar qué estaba pasando en España. Recordate que la reina Isabel se muere en 1504. Y entonces hay una regencia donde se da un problema porque su hija, que le dicen Juana la Loca, ¿verdad? Está en un conflicto en que ella está casada con un príncipe holandés, flamenco, ¿verdad? Y este príncipe, que le decían Felipe el Hermoso, se convierte en el rey. Pero cuando se convierte en el rey, se pelea con Fernando I. Entonces hay una serie de conflictos familiares para ver la sucesión. En la península. En la península. Y mientras tanto hay un acuerdo que es más o menos alrededor de 1506, en el que hay un regente que es Juan Rodríguez de Fonseca. Y este regente, ¿verdad? Él decide que a él le interesa más hacer una conquista religiosa del norte de África. Entonces, en 1506 hay una guerra digamos, de conversión. Una vez que ellos ya en 1492 habían tomado el control de la península, lo que ellos quieren hacer es hacer la conversión el norte de África antes que América. Lo que sí sucedió en América, digamos, a partir de 1508, es que se dieron capitulaciones. ¿Qué son las capitulaciones? Es lo que hoy llamamos alianzas público-privadas, ¿verdad? Que es bien interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Tan interesante que Luisa Fernanda ya se ha incorporado y le damos la bienvenida a Luisa Fernanda Toledo. Buenos días, Luisa. Y aprovecho porque Víctor Cojulún te manda un fuerte abrazo. Excelente, muchísimas gracias. Bien, Luisa, gusto en saludarla. Buenos días. Aquí estoy feliz escuchando al doctor Bolaños, porque es una maravilla siempre escucharlo. Muchas gracias. De todos los chismes entre Felipe y Juana y Fernando, porque al final del día fueron puros chismes, ¿verdad? Sí, cabal, es la telenovela española, ¿verdad? Bueno, te interrumpimos. Alianza público-privada, se encomiendas. A ver. Sí. Fíjate que la alianza público-privada, es que la otra cosa, ¿verdad? Es que a nosotros nos han vendido, todos te dicen, es que, ¿sabes qué? España era pobre. Todos los españoles que venían eran pobres y todos se morían de hambre en España, y eso no es cierto. España en ese momento era un reino, ¿verdad? Que todavía no era España, sino era el reino de Castilla y Aragón. Era un reino que tenía grandes exportaciones de lana. Se le llamaba la mesta a toda la cámara de producción, digamos, de la lana que se exportaba principalmente a los Países Bajos. Entonces ellos plata tenían. Aparte, fíjate que hay otro tema. En 1487, Isabel y Fernando deciden hacer una reforma militar. Y fíjate que, porque ellos todavía no habían tomado Granada, ¿verdad? O sea, todavía no habían terminado la Reconquista, que era el gran sueño para ellos que tuvieran una España católica. Entonces ellos hacen una reforma militar, y en esa reforma militar lo que ellos dicen es, mira, si una persona gana el equivalente hoy de 7,000 quetzales, debería tener una espada y una carcaja con unas flechas pagada por sí mismo. Y se tiene que entrenar. O sea, imagínate, es decir, ¿verdad? Si gana el equivalente a 14, debería tener una ballesta con su carcaja y su espada. Y si gana arriba de 21 de hoy, ¿va? 21,000 quetzales de hoy, debería tener su arcabuz, ¿verdad? Una espingarda. Los reservistas suizos. Sí, pero es que recordate que los reservistas todavía vienen, digamos, el Estado, digamos, les provee los materiales. Aquí la gente propia pagaba sus armas y se entrenaba. Y es más, todos los vecinos que estaban alrededor, si él se iba a la guerra, tenían que cuidar de su familia. Entonces hay una preparación, ¿verdad? Porque ellos dicen, es que lo que pasa es que cuando terminemos la península, ¿qué sigue? ¿Y eso por qué? Porque los portugueses para ese entonces ya tenían todo descubierto, la parte occidental de África, y la tenían dominada y ya tenían esclavos. Entonces España todavía estaba terminando la Reconquista y se está preparando para lo que va a venir. Entonces de ahí surgen una serie, es que miren, estos 20 años, digamos, entre 1492, como 30 años, hasta 1530, son años espectaculares. Recordemos que la conquista... Y eso está dentro de los capítulos de ese segundo tomo, parte 1. Así es, ¿Ese es el primer capítulo o son varios capítulos? Este es el capítulo 5. Ok. ¿Qué pasó?
un chorro de páginas, ¿no? O sea, Sí. ¿verdad? Que ahí te voy a dar otro ejemplo. Nosotros pensamos que América era muy importante para ellos. Ahora, por ejemplo, yo siempre le preguntaba a un montón de gente, ¿por qué le dicen a Isabel y a Fernando los católicos? Si todos los reyes eran católicos, es decir, Lutero no salió hasta 1517, ¿por qué les dicen a ellos los católicos? Entonces lo que pasó es que hay un rey francés, Carlos VIII, que tenía pretensiones de sucesión en Nápoles. Y Nápoles era muy importante porque era el puente para poder hacer cruzadas. Ujú. Entonces ellos querían tener control de eso. Entonces invaden Italia y pasan por la Lombardía, digamos Milán, Sí, Milán, sí. toman Roma, ¿verdad? Y ahí capturan al Papa. Y llegan a Nápoles y capturan toda Italia en unos meses. Lo que pasa es que el Papa era Alejandro Borja, catalán, primo de Fernando de Aragón. Entonces el capturado, vamos, manda una carta y le dice, primo, ayúdame, ¿verdad? Ujú. Y entonces viene Fernando de Aragón, se pone de acuerdo con Isabel y le mandan al mejor capitán, Francisco Fernández de Córdoba. Y entonces él, que le decían el gran capitán, se va con sus ejércitos. Ya después de esta reforma militar, ya tenías ejércitos que principalmente empiezan a trabajar la artillería, ya no caballería, porque fíjate que en la reforma militar no hablaron de caballos, hablaron de artilleros. Y artilleros los que tenían plata. Claro. Porque Esa si esa era clase, la lógica, si gana que si 20, tenías que llevar tus propias armas, tus propias cosas, Ajá. o sea, ya es una artillería, ya es una cosa mayor. Así es. Ahí ya son seguramente nobleza española. ¿No? Digamos, pensar, alguien que gana más de 20 al 1000 mes, quetzales. 20,000 quetzales al mes, pues es clase, no sé, media Media, alta, sí, media sí. alta, ¿verdad? Media alta. Entonces todos los de la clase media alta iban con sus escopetas y los que eran media baja iban con ballestas y los que, ahora pobres no había, porque alguien que ganaba, digamos, 7,000 menos, ese se quedaba Cuidando a la familia, trabajando la tierra y todo lo demás. Entonces, aparte había, digamos, un ejército en formación al que sí recibía sueldos y todo Ok, lo demás. Ramiro, en lo concreto, y antes de darle la palabra a Luisa Fernanda, o sea, que el tomo 2, parte 1, se refiere mucho a esa época entre 1492 y 1530. Así es. O sea, ahí escribes mucho de lo que estaba pasando en Europa, Así es. las motivaciones, los Así reyes. es, así es. Tratas, yo no diría desmontar, pero sí aclarar Sí. algunas verdades populares que seguimos repitiendo sin ninguna base. O sea, esa es la primera parte Eso es. del volumen 2. Eso ¿Qué es. otro destacas de esa primera parte? En esa primera parte, lo que pasa es que es muy complejo, ¿verdad? No, por Solo supuesto. déjame terminar ahí con el tema de los católicos, porque no dije. Ajá, ok. Entonces viene Fernando de Córdoba, imagínate, los españoles derrotan a la potencia militar más grande de Europa, los derrotan y los expulsan de Italia. Y entonces liberan al Papa. Y entonces el Papa en agradecimiento los declara a los reyes católicos. Ah, Te estoy hablando 1498. ok. Vamos. Para mí Y es cuando dividen América. Es cuando dividen América, en esta parte le toca a los españoles, esta parte le toca a los portugueses. No, eso es con el Tratado de Tordesillas, que esa es una guerra que hubo digamos, con Portugal, porque recordate que hubo una primera, digamos, guerra con Portugal cuando también estaban los derechos sucesorios de Isabel para ver si ella iba a ser reina de España o una que le llamaban la Bernaleja, que estaba casada con el rey de Portugal. Entonces ahí se hizo un acuerdo y después vino el Papa y entonces él definió que había un límite hasta donde podían llegar los portugueses. Es que fíjate que ese es otro tema. Digamos que los españoles no tenían nada en el Atlántico con excepción de las Canarias. Es decir, todo el Atlántico era de los portugueses. Y ahí hay otro tema. Digamos, la iglesia había hecho un acuerdo con el reino de Portugal para darle todos los diezmos de Portugal para que los usara en financiar las exploraciones en África. Es decir, pero ese no era un acuerdo, es decir, no era un acuerdo que tenían los españoles. Ujú. Entonces, este acuerdo de Tordesillas lo que hace es que limita hasta dónde pueden llegar los portugueses y todo lo que descubren, digamos, hacia el Atlántico, eso sí, digamos, ya es de los españoles. Pero todo eso es bien interesante porque cómo las relaciones de poder, aún con el papado, se vuelven importantes. Ramiro, vamos a hacer un muy breve corte, lo habíamos Sí, dicho perdón. y todo. Te cuento, hay varios radioescuchas que están volviendo a preguntar por el primer tomo. Tal vez cuando regresemos recuerdas el nombre, dónde lo pueden ubicar, dónde lo pueden comprar y vamos a continuar hablando. No sé
si de la primera parte del segundo tomo o ya nos vamos a adentrar en en la segunda parte del tomo 2. Ajá. A ver, Kevin, habíamos dicho que íbamos a poner a Ramiro aquí para que escuchara otro tema musical Dale. de otra serie de televisión y a ver si lo identificas, Ramiro. Qué lindo. Recordar y discutir, hablar de estos Claro. temas. Pero bueno, sí, efectivamente es el tema musical de esa serie, El Zorro, que creo que para muchos era la serie que había que ver en esos momentos. Y fíjate que es interesante porque la visión del Zorro, de quiénes eran los españoles, era no me acuerdo cómo se llamaba el gobernador español, pero era un gran bagre, ¿va? O sea, Sí. era un tipo que uno Recordemos que odiaba. estamos en California. Estamos en California bajo el dominio español, por Así supuesto. ahí se desarrolla. Entonces, digamos, el criollo, ¿verdad? O sea, el criollo que era Diego de la Vega, ¿verdad? Sí. Que eran los pistudos, digamos, del lugar, pero eran los locales, ¿verdad? Odiaban a los españoles. Porque aparte de todo, fíjate que ese es otro tema que sí eso va a ser en el tomo 3. Ah, ya anunciaste Pero, el tomo 3, buenísimo. Es que en el tomo 3 lo que hay que hablar es por qué nosotros, digamos, tenemos esa versión hacia el español a partir, digamos, de una diferencia que hubo entre el reino de los Habsburgo, la casa de los Habsburgo, que empieza, digamos, con los austriacos, hasta los Borbones que llegan en Bueno, 1700. pero te interrumpimos, Dale, ahí con El Zorro, el tema de la serie de televisión El Zorro. Vamos a seguir escuchando más. Pero, a ver, ya nos contaste la primera parte del tomo 2 que vas a publicar el 12 de marzo. Sí. Entiendo que es así. Sí, así Solo es. recuérdale a los radioescuchas tu primer tomo, ¿dónde lo pueden ubicar? ¿El nombre? Sí, ¿de dónde venimos Guatemala? Las civilizaciones originales. Y lo pueden encontrar en Sofos, lo pueden encontrar en chapinísima.com y también lo pueden encontrar en Amazon, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, ábrenos apetito con tomo 2, parte 2. Parte 2, va, perfecto. Entonces, mira, la parte 2, ahí ya hay un capítulo, el capítulo 9. Hay un capítulo, el capítulo 9, que es por eso es que se vuelve tan largo. Porque ahí hablamos de los 12 mitos de la conquista. Uy. Entonces, los 12 mitos de la conquista, estamos hablando, por ejemplo, de la participación de las mujeres en la conquista. Siempre hemos pensado que la conquista era una cuestión solo de hombres. Y en realidad hubo mujeres conquistadoras. Así. Claro. O sea, no era solo las que No, llevaban y hacían los platos. O ¿no? las O sea, esposas que las traían después. traían algunas, pero por ejemplo, te voy a dar una historia, digamos, en la que había un conquistador que tenía a su esposa, que era de gran carácter y todo lo demás, y cuando a él lo matan, entonces ella toma el control, digamos, del grupo de conquistadores y ella se vuelve conquistadora. ¿Cuál es el nombre? Ahorita no me acuerdo. Ok. O sea, la ¿Verdad? mujer La mujer tuvo una participación tuvo una activa. participación activa importante. Es como, por ejemplo, siempre nos han dicho, digamos, de que los negros y los indígenas que acompañaron a los españoles todos eran esclavos. Y eso no es cierto. Digamos, hubo, por ejemplo, conquistadores negros. Por ejemplo, Estebanico Dorantes, que fue el descubridor del Cañón del Colorado. O, por ejemplo, Juan Valiente, que fue uno de los capitanes conquistadores de Chile. Entonces, digamos, muchas de las cosas que nos han dicho, ¿verdad? O sea, lo que nos alejan es de una división, ¿verdad? Vos, de el negro inferior, el indígena víctima inferior, cuando te voy a decir, ¿quiénes fueron los que nos vinieron a conquistar a nosotros? Yo lo diría de manera simplificada, ¿verdad? Vos, que fue un ejército mexicano con boinas verdes españoles, ¿verdad vos? Ujú. ¿Y por qué digo eso? ¿Verdad vos? Imagínate en la batalla de Acajutla. La batalla de Acajutla es una batalla que se dio ahí, digamos, en El Salvador, en la que estaba don Pedro de Alvarado, tenía 200 españoles de a caballo, 250 de a pie, Ujú. tenía 6.500 guerreros tlaxcaltecas y se enfrentaron a 20.000 pipiles.
los pipiles de aquí en Oriente de Guatemala y El Salvador. Así es, 20,000 pipiles que además venían con armaduras acolchadas. Armaduras acolchadas eran, fíjate vos, que cuando los españoles vinieron, ellos vinieron usando armaduras, ¿verdad? De las armaduras de acero. Pero aquí las armaduras de acero no funcionan por el clima. Se oxidan. No solo pesan mucho, son muy es muy difícil, con el calor te asfixias, digamos, ¿me entiendes? No es como en Europa, ¿verdad? Entonces lo que empezaron a ver, se dieron cuenta que la tecnología que tenían los indígenas, las armaduras de los indígenas eran mejores. Pero esas armaduras acolchadas no servían contra las ballestas. Sí, fíjate que eran armaduras, digamos, de 3 pulgadas de algodón. 3 pulgadas Entonces, es así. Ajá. Entonces eran unas armaduras, entonces ellos adoptan las armaduras de los indígenas. Entonces, esas, digamos, las espadas de Toledo, que eran las mejores, cuando tú tratabas, digamos, de cortar las 3 pulgadas, ¿verdad?, de algodón, costaba un montón. Entonces, aquí en América, digamos, las armaduras que se usaban eran armaduras acolchadas. Entonces, imagínate, cuando a uno le venden, ¿verdad?, vos, de que la tecnología de local militar era muy mala, no es cierto. Es más, te voy a decir algo. Hay en la carta que le escribe Pedro de Alvarado a Hernán Cortés, en esa batalla de Cajutla, él le dice, y tuve miedo. Imagínate Pedro de Alvarado, que nos han dicho que era... sanguinario. Que sí era, vamos, o sea, No, sí sí. era No, duro. pero Es que, sí. es más, fíjate que ahorita estoy haciendo un Colérico. análisis. ¿Cómo? Era colérico, Colérico. sin duda era colérico, ¿verdad? Pero aparte, fíjate, pero no colérico por bravo, que sí era bravo, pero él quería lograr Impulsivo, cosas. Y colérico en el quería lograr cosas. Era un hombre de carácter. Ay, Dios. No sé. Pero No tenía necesariamente. metas de logro. Es que, Sí. digamos, desde el punto de vista psicológico, que no soy especialista en eso, hay 4 temperamentos. Entonces, el temperamento colérico es aquel que está motivado por el logro. Ok. Entonces, él, imagínate, bueno, murió lleno de deudas. Y entonces uno dice, ala, pero ¿por qué se murió lleno de deudas si hizo un montón de pisto? Porque todo el dinero que tenía lo metía en más expediciones porque quería lograr más cosas. Dele porque... Usted no ha soltado, Ramiro. No, es que ya está aquí usted. ver, Y Ramiro, además, yo tengo- solo una cosa. Ramiro, vas a tener que repetir antes de irte, Ajá, porque ajá. se nos está acabando el tiempo. Ok, ajá. Lugares donde puede, el primer Ok. tomo, Sí. ¿cuándo está el segundo? Sí. Tenemos muchas preguntas, pero Buenísimo, Luisa, sí. Lamentablemente se nos acaba el tiempo y tenemos otros Sí, invitados. sí, Yo sí, feliz sí. de hablar contigo. Sí. Pero yo tengo una pregunta más Sí. global Sí. y de filosofía que de la historia que estás contando. Ujú. ¿Por qué nos enseña esto, Ramiro? ¿Por qué? ¿Por qué es tan desconocido? ¿Por qué no es lo que está en los libros de texto? ¿Y por qué ahorita se está descubriendo? Bueno, esa es una excelente pregunta. Miren, yo creo, siempre nos han dicho que, ¿verdad?, el victorioso es el que escribe la historia y todo lo demás, pero también hay un problema que a lo largo de la historia, ¿verdad?, hay una serie de cosas que hasta hoy se están descubriendo. Por ejemplo, la participación de los negros en la conquista. Eso es bastante nuevo. O sea, ha habido muchas investigaciones, hay muchas cosas que se han descubierto. Te voy a dar un ejemplo muy rápido. Capítulo 4 del libro, tomo 2, ¿verdad? Parte 1, va. Parece película de Escribo, Marvel. digamos, yo me encanta, ¿verdad? Me encanta. Yo pienso que un guatemalteco de corazón es aquel que ama Guatemala. No importa tu origen, si viniste, si sos inmigrante, quiénes fueron tus papás. Para mí es aquel guatemalteco de corazón, es aquel que ama Guatemala. Imagínate, no sé si te acordás de Don Tasso Hadjiyodu. Sí, sí, sí. Va, Don Tasso, ¿verdad vos? Él era griego, Griego vinculadísimo. Sí, nació en Grecia, pero vinculadísimo con Francia, hablaba 14 idiomas. Y él decidió quedarse en Guatemala. Él era un guatemalteco, conocía la historia, hablaba idiomas indígenas también. Era un tipazo, pero lo importante es que él amaba Guatemala. Aquí decidió morir, ¿verdad vos? Entonces, para mí, digamos, un tipazo es Bernal Díaz del Castillo. Porque él, sin haber participado en la conquista de Guatemala, fue el cronista. Fue el cronista de la conquista y decidió vivir en Guatemala y aquí se murió. Entonces, pero ¿por qué hablo de Bernal Díaz del Castillo? Porque fíjate que hasta ahora se están descubriendo cosas que no se sabían hace 10 años de él. Es más, yo fui a España porque, a visitar a mis hijos, que tengo 2 que están estudiando allá, y me fui a Medina del Campo. Me fui a Medina del Campo, digamos, que es donde nació Bernal Díaz del Castillo, para conocer, porque por ejemplo, hay un autor francés que dice que Bernal Díaz del Castillo, como era soldado, no pudo haber escrito la verdadera historia de la conquista.
La historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Entonces, este francés, ¿verdad? El doctor Duverger dice que es imposible, ¿verdad? Que no es posible que un simple soldado haya escrito un libro de 1000 páginas con referencias literarias, históricas y todo, ¿verdad? Entonces, hay mexicanos que se han puesto, digamos, a estudiar un montón de cosas para tratar de combatir, digamos, esta idea que él ha dicho. Y también hay bastantes doctores guatemaltecos, el doctor Julio César Pinto. Hay una serie, digamos, de personas, y entonces todo esto que se está investigando se descubre muy recientemente. Lo que hay que lograr es que estas cosas se conozcan públicamente. Ahora, hay otro tema. Mucha de la historia está contada desde el punto de vista de los cronistas con el lenguaje del siglo XVI. Entonces, por ejemplo, en la parte 2, yo tomo, porque digamos un tema que tenemos reequivocado es aquel el Hidalgo. Todos tenemos la idea de que el Hidalgo era Don Quijote, pero el verdadero Hidalgo, ¿verdad? Era una persona que tenía... Hidalgo significa hijo de algo. El hijo de algo era o hijo de alguien, ¿verdad? Que tenía sangre, digamos, noble, o era alguien que tenía 3 generaciones que habían ido a la universidad, o era alguien que había hecho un hecho importante. Entonces, esas personas, ¿verdad? Que en el siglo XVI se empiezan a burlar de ellas, digamos, en el Buscón de Quevedo, o por ejemplo, con Cervantes, ¿verdad? Porque en realidad, digamos, el Don Quijote es una caricatura. Claro, es el nombre idealista y todo, pero es una caricatura del Hidalgo. Esa es la idea que nosotros tenemos, que fueron las personas que vinieron, y no es cierto. Los que vinieron eran empresarios, eran clase media alta, que vinieron, hicieron pisto, y cuando tenían capital dijeron, mucha, vamos a Yucatán, juntemos. ¿Ustedes saben cuántas escopetas traían los 600 soldados que llegaron a Yucatán en la tercera expedición? Un ejército por 3, tal vez 1800. Va, imagínate, pero es que recuerda que es un grupo armado de una empresa privada con poco capital que no tenía financiamiento. Entonces, son 600, lograron 600 personas. Decime el número más chiquito de espingardas o escopetas que ellos podían traer. Bueno, 600. No. Menos. 100. Menos. 50. Menos. 20. Menos. No, entonces no traían. 13. No traían. Sí, 13. Los dos. Dije yo, entonces 13. traían muchos. ¿Cuántos caballos traían? Han de haber traído los mismos, 10. 18. Es más, Bernal Díaz del Castillo describe a cada caballo. Dice cómo era, cómo corría, cómo se llamaba. O sea, cuando vos tenés el tiempo de escribir en un libro, vos cómo era cada caballo, es que no habían muchos. Claro. ¿Verdad? Ay, Ramiro. Qué horrible, ¿verdad? Ramiro. Otra vez. A ver, primero, tenemos que escribir un guión para Netflix. Ah, sería buenísimo. Es que para contarlo Sí, así. claro. En vez de que sea más fácil accesible. Entonces tenemos que escribir un guión para Netflix. Eso es tarea. Va. Después tienes que regresar. Ay, yo Se nos acaba el encantado. tiempo. Encantado, sí. Sí. Cuando quieran, porque de todas maneras falta para la salida. Y ¿sabes qué? Yo creo que todas estas cosas son temas tan interesantes. Por eso te digo que se volvieron 1200 páginas. Ok, recuérdanos, ¿dónde puede la gente comprar el primer tomo del libro? ¿Lo recuerdas el nombre? Tanto por internet como físico. ¿Para cuándo tienes previsto publicar el tomo 2, parte 1? Y si ya tienes fecha para parte 2 del tomo 2. Ya. Entonces, la civilización, ¿de dónde venimos, Guatemala? Las civilizaciones originales. Ese ya lo pueden encontrar en la librería Sofos, lo pueden encontrar en amazon.com, ¿verdad? O lo pueden encontrar en chapinísima.com. Chapinísima.com. Chapinísima.com, que es es un sitio de internet dedicado, digamos, a los guatemaltecos de aquí y los que están en Estados Unidos. Ok. Gracias. Fecha para el tomo. Fecha para el tomo 2 es el 12 de marzo. Y la parte 1 y la parte 2 esperamos que pueda ser en julio. Así, ahorita todavía estoy terminando porque, ¿sabes qué? Me parece muy importante que la investigación que se hace pueda, digamos, tener las referencias históricas y los libros y etcétera. Entonces, solo, por ejemplo, este libro en la primera parte tiene alrededor de 1500 referencias bibliográficas, ¿verdad? Wow. Bueno. Y lo publicas en la editora de Lorena De Lorena y de Carlos. y de Carlos Sabino, así es. Perfecto. ¿Verdad? Bien,
Te agradecemos mucho, Ramiro. Gracias. Perdona, No. vamos a seguir hablando de historia porque tenemos ordinariamente los viernes un segmento de historia con Aníbal Chajón. Ya. Así que te agradecemos mucho y como dice Luisa Fernanda, dejaste abierta la puerta y si tal vez en un par de días tienes tu tiempo, hablamos un poco más porque solo mencionaste una de las ¿cómo lo dijiste? Bueno, solo mencioné una de los 12 mitos de la conquista, Exactamente, imagínate. imagínese, Luisa. No, olvídese. Vale, solo te voy a dejar algo para que te quedes más emocionado. Ay, no. Mira, pues, solo ponete a pensar que nadie sabe, bueno, no es que nadie sabe, pero no es de conocimiento popular, que Isabel la Católica y Fernando hicieron un decreto en 1504 en el que ellos dicen que es legal que se case un español con una mujer indígena o una mujer indígena con un español. 1504 ellos empiezan a determinar que tienen los mismos derechos de casarse alguien de América con alguien de España. ¿Cuándo sucede eso en Estados Unidos? Que un negro pueda casarse con un blanco. Estamos en el siglo Habían XX. leyes hasta... 1967. Sí, Sí, y así en es. algunos Entonces, estados hasta los y te voy a 80. decir por qué eso es relevante. Porque a nosotros nos han hecho creer Que somos que racistas. nosotros los mestizos somos hijos de la violencia y de la violación. Y en realidad somos hijos del amor. Y eso es importante. Ay, qué bello. Bueno, ay Dios. Bueno, vamos al corte. Gracias, Ramiro. Hasta la Ese es el próxima. título de la serie. Sí, ¿verdad? Somos los hijos del amor. Ahí está. Bueno, tenemos que ir a Vamos al corte corte. rapidísimo.